Origen y contexto histórico de San Agapito I. San Agapito I nació en Roma durante el siglo VI, en un período de gran inestabilidad política y social para la península itálica. En ese entonces, Italia era escenario de constantes conflictos derivados de las guerras góticas entre el Imperio bizantino y los ostrogodos, que habían dejado a la región devastada y con una población diezmada por la guerra y la peste. Estos disturbios afectaron profundamente la estructura del gobierno local, incluyendo al papado, cuyo poder espiritual y político estaba entrelazado con las complejidades del momento. Agapito provenía de una familia noble romana, lo cual le permitió acceder a una educación privilegiada y desarrollar habilidades diplomáticas útiles para su futuro papel como líder eclesiástico. Su vida temprana estuvo marcada por un fuerte compromiso con la Iglesia, lo que lo llevó a ocupar cargos importantes dentro de la administración romana antes de convertirse en papa. Fue ordenado diácono de la Iglesia de Roma, una posición clave que implicaba responsabilidades pastorales y políticas, especialmente en tiempos de crisis. Durante el pontificado de su predecesor, el Papa Pelagio I, no emparentado con él, se sentaron las bases para la consolidación de la autoridad papal frente al poder imperial bizantino. Esta relación complicada entre el papado y Constantinopla sería uno de los principales desafíos que enfrentaría Agapito I en su propio pontificado. Además, la situación sanitaria en Roma era precaria, brotes recurrentes de peste bubónica azotaban la ciudad, causando grandes mortandades y debilitando aún más la ya frágil estructura social. La Iglesia, bajo su liderazgo, tendría que asumir un rol fundamental no solo en la esfera espiritual, sino también en la organización de la caridad y el cuidado de los enfermos. El entorno internacional también era complejo. El reino ostrogodo había sido derrotado por los bizantinos, pero la presencia militar en Italia era costosa y generaba tensiones constantes con la población local. Los emperadores bizantinos intentaban ejercer control sobre la Iglesia occidental, especialmente en asuntos doctrinales, lo cual generaba resistencia entre los obispos romanos. Este contexto influyó directamente en la elección de Agapito I como papa, pues necesitaba ser un líder capaz de navegar entre las exigencias del poder imperial y la defensa de la independencia doctrinal de la Iglesia. Almohadilla, elección como papa y primeros años de pontificado. La elección de San Agapito I como papa tuvo lugar en el año 535, en un momento de profunda crisis para la Iglesia y el Estado en Italia. Su antecesor, el Papa Silverio, había sido depuesto y exiliado por orden del general bizantino Belisario, quien actuaba bajo las instrucciones de la emperatriz Teodora, esposa del emperador Justiniano I. Esta intervención política en los asuntos eclesiásticos fue vista por muchos como una violación grave a la autonomía del papado, y generó un clima de tensión tanto dentro como fuera de Roma. A pesar de estas circunstancias, Agapito fue elegido por unanimidad por el clero romano, quien reconoció en él a un hombre de integridad y firmeza doctrinal, capaz de enfrentar los desafíos del momento. Su consagración como papa se realizó rápidamente, sin esperar la confirmación formal del gobierno bizantino en Rávena, lo cual enfureció a la emperatriz Teodora, quien tenía intereses teológicos y políticos en Italia. Sin embargo, Agapito no mostró miedo ante esta oposición, y desde el comienzo de su pontificado demostró una postura clara en defensa de la ortodoxia cristiana y la independencia del papado frente al poder imperial. Su primer acto significativo fue enviar una carta al emperador Justiniano, en la que expresaba su preocupación por la situación de la Iglesia en Oriente, particularmente por la influencia de herejías como el monofisismo, que negaba la naturaleza humana de Cristo. Esta herejía contaba con el apoyo de Teodora, lo que complicaba aún más las relaciones entre Roma y Constantinopla. En el ámbito pastoral, Agapito se dedicó a fortalecer la organización interna de la Iglesia romana.
Reconociendo la fragilidad del sistema religioso tras la deposición de Silverio, trabajó activamente para restaurar la confianza entre el clero y los fieles. Promovió la formación del clero, asegurándose de que los sacerdotes fueran dignos ministros de la palabra de Dios, y organizó redes de asistencia para los pobres y enfermos afectados por la peste y la guerra. También se preocupó por la liturgia y la vida monástica, fomentando la observancia estricta de las reglas religiosas y promoviendo la renovación espiritual entre los monjes y religiosos. Sin embargo, su mayor desafío llegó cuando decidió viajar personalmente a Constantinopla para confrontar directamente a la emperatriz Teodora y defender la pureza de la fe católica. Esta decisión, poco común para un papa, marcó un hito en la historia del papado, demostrando que el pontífice máximo estaba dispuesto a enfrentar personalmente las amenazas contra la doctrina cristiana, incluso si eso significaba ponerse en peligro. Su viaje a Oriente no solo fue un acto de valentía, sino también un mensaje claro de que el papado no aceptaría injerencias externas en sus asuntos doctrinales ni en su independencia espiritual. Almohadilla, 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 viaje a Constantinopla y confrontación con la emperatriz Teodora. Decidido a defender la ortodoxia cristiana y restablecer la autoridad del papado frente a las interferencias imperiales, San Agapito I emprendió un viaje a Constantinopla en el año 536. Este desplazamiento fue un acto sin precedentes en la historia del papado, ya que muy pocos papas habían abandonado Roma para intervenir directamente en asuntos políticos y doctrinales en el este del imperio. Lo acompañaron varios clérigos romanos, incluyendo al futuro papa Vigilio, quien en ese momento fungía como su principal consejero. Al llegar a la capital bizantina, Agapito fue recibido inicialmente con respeto por el emperador Justiniano, quien reconocía la importancia del papado en la unidad de la cristiandad. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la verdadera oposición vendría de la emperatriz Teodora, una ferviente defensora del monofisismo, una herejía que negaba la dualidad de naturalezas en Cristo y afirmaba que poseía una sola naturaleza divina. Teodora, conocida por su ambición política y sus convicciones religiosas heterodoxas, vio en Agapito una amenaza directa a sus planes de influir en la Iglesia oriental. Con el apoyo de sectores monofisitas en Constantinopla, buscaba imponer una visión teológica que se alejaba del credo de Calcedonia 451 que había definido claramente la doctrina ortodoxa sobre la unión de las dos naturalezas en Jesucristo. Agapito, consciente de los riesgos que corría, se negó a ceder ante las presiones de Teodora y defendió públicamente la doctrina establecida por los concilios ecuménicos. Su determinación irritó profundamente a la emperatriz, quien utilizó su influencia para aislarlo y minar su autoridad. Una de las maniobras más notables de Teodora fue intentar obligar a Agapito a participar en un concilio donde se discutiría la validez del credo de Calcedonia. Sin embargo, el Papa rechazó rotundamente cualquier intento de revisar una doctrina ya establecida por el Magisterio Universal de la Iglesia. En lugar de someterse a un juicio eclesiástico manipulado, Agapito tomó una medida audaz, convocó un concilio paralelo en el que excomulgó al patriarca monofisita de Constantinopla, Antimo, y otros líderes heréticos. Esta acción fue un golpe simbólico importante, ya que demostraba que el Papa seguía siendo el árbitro supremo en cuestiones doctrinales, incluso en tierras orientales. A pesar de su firmeza, la salud de Agapito comenzó a deteriorarse debido al estrés y las condiciones adversas en Constantinopla. Mientras se preparaba para retornar a Roma, enfermó repentinamente y falleció en mayo del año 536. Las circunstancias de su muerte generaron sospechas y muchos contemporáneos creyeron que había sido envenenado por orden de Teodora. Su cuerpo fue sepultado en Constantinopla, pero posteriormente fue trasladado a Roma, donde recibió honores póstumos como mártir de la fe.
Su enfrentamiento con Teodora y su defensa inquebrantable de la ortodoxia dejaron una huella duradera en la historia del papado, reforzando la idea de que el papa no podía ser subordinado a las decisiones de los emperadores, especialmente en asuntos doctrinales fundamentales. Almohadilla, 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 políticas internas y reformas religiosas. Durante su breve pero intenso pontificado, San Agapito I implementó una serie de reformas internas que fortalecieron la estructura de la Iglesia y reforzaron su autoridad moral y espiritual. Aunque su tiempo en Roma fue corto, aprovechó cada momento para trabajar en la renovación clerical y la revitalización de la vida religiosa. Una de sus principales preocupaciones fue combatir la corrupción y la laxitud moral entre los sacerdotes, por lo que emitió decretos destinados a purificar el clero y asegurar que los ministros de la Iglesia fueran modelos de virtud y devoción. Bajo su liderazgo, se promovió una renovación espiritual que enfatizaba la vida ascética y el servicio pastoral, garantizando que los fieles tuvieran guías espirituales dignos de confianza. Además de sus esfuerzos en la reforma clerical, Agapito se dedicó a fortalecer la liturgia y la vida monástica. Durante su tiempo, los monasterios desempeñaban un papel crucial en la vida religiosa y social, proporcionando servicios de caridad, educación y conservación del saber cristiano. El Papa animó la fundación de nuevos monasterios y promovió la observancia estricta de las reglas monásticas, especialmente la regla de San Benito, que había comenzado a extenderse en Italia. Al mismo tiempo, impulsó reformas litúrgicas que estandarizaron ciertos aspectos del culto, asegurando una mayor coherencia en la celebración de los sacramentos y en la recitación de los oficios divinos. Estas medidas no solo ayudaron a unificar la práctica religiosa en toda la Iglesia occidental, sino que también fortalecieron la identidad católica frente a las influencias externas. Otro aspecto crucial de su gobierno interno fue su enfoque en la caridad y la asistencia social. En un momento en que Roma y otras ciudades italianas sufrían los efectos devastadores de la peste y las continuas incursiones bárbaras, Agapito aseguró que la Iglesia se convirtiera en un refugio para los más necesitados. Organizó redes de ayuda para alimentar a los pobres, cuidar a los enfermos y proteger a los desplazados por la guerra. Su ejemplo personal de humildad y servicio inspiró a muchos fieles a involucrarse en obras de misericordia, consolidando así el rol de la Iglesia como institución central en la vida comunitaria. Estas reformas y políticas internas no solo mejoraron la organización de la Iglesia, sino que también reforzaron su autoridad moral y espiritual. Bajo el liderazgo de Agapito I, la Iglesia romana se consolidó como una institución sólida, capaz de guiar a los fieles en tiempos de crisis y defender su independencia frente a las presiones externas. Su legado en este ámbito sentó las bases para el fortalecimiento del papado en los siglos siguientes, especialmente durante el reinado de su sucesor, San Silvestre II, quien continuaría muchas de sus iniciativas. Almohadilla, 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 interacción con otros líderes religiosos y desarrollo de la Iglesia Universal. Durante su pontificado, San Agapito I mantuvo correspondencia constante con diversos obispos y líderes eclesiásticos de diferentes regiones, reforzando la conexión entre Roma y las demás sedes episcopales. Su objetivo principal era asegurar la unidad doctrinal de la Iglesia y prevenir la propagación de ideas consideradas heréticas o divisivas. Entre sus cartas más destacadas figuran aquellas dirigidas a los obispos de Galia, Hispania y África, donde expresaba su preocupación por la infiltración de prácticas religiosas no ortodoxas y ofrecía orientación pastoral sobre cómo combatirlas. Estas comunicaciones no solo servían como herramientas de coordinación, sino que también reforzaban la autoridad moral del Papa como cabeza espiritual de la cristiandad. Una de sus principales preocupaciones fue la situación en África, donde el donatismo seguía teniendo adeptores a pesar de haber sido condenado en concilios anteriores.
Agapito escribió varias cartas a los obispos africanos instándolos a trabajar por la reconciliación de los donatistas con la Iglesia Católica, promoviendo la paz y la unidad en lugar de la confrontación. También mostró interés en la situación de los cristianos en Siria y Palestina, donde las tensiones con el Patriarcado de Constantinopla seguían siendo un tema delicado. A través de sus escritos, intentó mediar en ciertas disputas doctrinales y recordar a los obispos orientales la importancia de mantener la comunión con Roma. Además de su labor epistolar, Agapito jugó un papel crucial en la organización de concilios provinciales en Italia y otras partes de Occidente. Estos encuentros permitieron discutir cuestiones de disciplina eclesiástica, clarificar puntos doctrinales y reafirmar la autoridad del Papa como árbitro final en asuntos de fe. Uno de los temas más recurrentes en estos concilios fue la necesidad de combatir la simonía y la laxitud moral entre el clero, problemas que amenazaban la integridad espiritual de la Iglesia. Las decisiones tomadas en estos concilios fueron luego enviadas a Roma para su revisión y aprobación, consolidando así el modelo de gobierno centralizado que caracterizó al papado en los siglos posteriores. Gracias a estos esfuerzos, la Iglesia Universal se fortaleció en su estructura y en su mensaje doctrinal. Bajo el liderazgo de Agapito I, Roma se consolidó como el centro de la cristiandad occidental, capaz de influir en las decisiones de obispos de múltiples regiones y mantener una visión coherente de la fe cristiana. Esta red de comunicación y autoridad contribuyó a que la Iglesia sobreviviera a las turbulencias de la época y se preparara para enfrentar nuevos desafíos en el futuro. Almohadilla, 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 últimos años, muerte y canonización. En los últimos años de su vida, San Agapito I enfrentó nuevas dificultades relacionadas con la inestabilidad política y social en Italia. Aunque ya había superado la peste y las tensiones con el Imperio bizantino, la presencia de los lombardos en el norte del país seguía siendo una amenaza constante. Roma, aunque no había caído directamente bajo el control lombardo, vivía en un estado de alerta permanente, y Agapito se vio obligado a negociar con estos reinos germánicos para garantizar la seguridad de la ciudad y la continuidad de la vida eclesiástica. Sus esfuerzos diplomáticos combinados con su liderazgo espiritual permitieron mantener cierto grado de estabilidad en un entorno hostil. Sin embargo, su salud se deterioró progresivamente debido a la carga de trabajo y las tensiones constantes de su cargo. Según testimonios de la época, Agapito envejeció prematuramente, afectado por las preocupaciones del gobierno eclesiástico y las responsabilidades pastorales. A pesar de sus males físicos, no dejó de cumplir con sus deberes participando en reuniones conciliares, escribiendo cartas a obispos de diversas regiones y supervisando las reformas internas que había iniciado desde el comienzo de su pontificado. Su dedicación inquebrantable a la Iglesia fue reconocida ampliamente por sus contemporáneos, quienes lo describieron como un hombre de gran piedad y firmeza moral. San Agapito I falleció el 22 de abril del año 536 tras menos de un año de pontificado. Su muerte fue lamentada profundamente por el clero y los fieles de Roma, quienes reconocían en él a un papa que había defendido la fe con valentía y había trabajado incansablemente por el bienestar de su grey. Fue sepultado en la Basílica de San Pedro, junto a otros papas de su época, y pronto comenzaron a surgir relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Aunque en aquel entonces no existía un proceso formal de canonización como el actual, su vida de virtud, su defensa de la ortodoxia y su liderazgo pastoral llevaron a que fuera reconocido como santo por aclamación popular. Su legado perduró especialmente a través de su sucesor, San Silvestre II, quien continuaría muchas de las reformas y políticas que Agapito había iniciado. Su figura sigue siendo recordada como un papa que supo enfrentar los desafíos de su tiempo con sabiduría y determinación, dejando una huella duradera en la historia del papado y la Iglesia Universal. Almohadilla, 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 legado de San Agapito I en la historia del papado.
El legado de San Agapito I en la historia del papado es fundamental, especialmente en lo que respecta a la consolidación de la autoridad papal frente al poder imperial y la defensa de la ortodoxia doctrinal. Su enfrentamiento con la emperatriz Teodora y su negativa a ceder ante las presiones monofisitas marcaron un punto de inflexión en la relación entre Roma y el Imperio bizantino. Esta postura firme no solo reforzó la independencia doctrinal del papado, sino que también estableció un precedente importante para futuros papas que buscarían resistir la injerencia imperial en los asuntos eclesiásticos. Su insistencia en que el Papa era el único árbitro supremo en cuestiones de fe sentó las bases para el fortalecimiento de la autoridad romana en la Iglesia universal. Además de su labor diplomática y doctrinal, Agapito I dejó un impacto duradero en la organización interna de la Iglesia. Sus reformas clericales, enfocadas en combatir la simonía y promover la vida ascética entre el clero, ayudaron a revitalizar la moral eclesiástica en un momento de decadencia moral y espiritual. Su énfasis en la liturgia y la vida monástica también contribuyó a la estandarización de las prácticas religiosas, asegurando una mayor coherencia en la celebración de los sacramentos y en la vida contemplativa. Estas reformas no solo beneficiaron a la Iglesia en su tiempo, sino que también influyeron en las políticas de sus sucesores, especialmente en el pontificado de San Silvestre II, quien continuaría y expandiría muchos de sus ideales. Como figura canónica, San Agapito I es recordado por su integridad, su celo pastoral y su compromiso inquebrantable con la unidad de la Iglesia. Su canonización, aunque informal según los estándares modernos, refleja el reconocimiento generalizado de su santidad y su contribución a la vida espiritual del cristianismo. Su festividad se celebra el 22 de abril, fecha en la que se conmemora su muerte y se rinde homenaje a su legado como defensor de la fe y constructor de una Iglesia más sólida y cohesionada.